Hoy tenemos también un día especial, vamos a celebrar la Santa Cena. Bien, vente conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. El título del mensaje en esta mañana es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Juan 6, 25 dice así el Evangelio: y hallándole la gente al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira, aquí ya nada más empezar, ya vemos cómo es Jesús. La gente curiosona que quería saber: Señor, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo viniste? ¿Qué hiciste? ¿Qué idea tienes? ¿Dónde vas a celebrar tu próxima campaña? ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuánto dicen aleluya? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay seguridad en Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que me cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, a modo de introducción, todo este pasaje de la Escritura que hemos leído, podemos ver 4 respuestas de la gente al mensaje de Jesucristo. 4 respuestas de la gente al mensaje de Jesucristo. En primer lugar, encontramos los que buscaban señales. Si tú lees el capítulo 6 de Juan que hemos leído, desde el versículo 22 al versículo 40, veremos los que buscaban señales. Segunda respuesta, los que murmuraban, los que hablaban de espaldas a Jesús, desde el versículo 41 al versículo 51 lo podemos ver. Tercera respuesta, los que contendían, ya es otro nivel, los que contendían y discutían todo, cuestionan todo. Eso lo vemos desde el versículo 52 al versículo 59. Y en un último escalón, cuarta respuesta, los que le abandonaron, los que abandonaron a Jesús. Eso lo vemos desde el versículo 60 al versículo 71. Después que Jesús hizo el milagro de alimentar a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 pececillos, ¿qué ocurrió? Si tú y yo leemos en el Evangelio de Juan 6, versículo 15, dice la palabra: pero entendiendo Jesús que iban a venir después de hacer estas señales y estos milagros, que iban a venir para apoderarse de él, subraya eso, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las multitudes, cuando veían las señales, los milagros, los prodigios de Jesús, dijeron: vamos a hacerle rey a la fuerza y por la fuerza. Querían apoderarse de él, querían hacer un rey terrenal, un rey político, un rey que les salvara del yugo del imperio romano, un rey a su antojo, un rey a su conveniencia. Pero Jesús dice: no es mi tiempo, ni es la forma, porque Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, pero Él reina de otra forma. Jesús llegó a decir: mi reino no es de este mundo. Entonces vemos que la gente quiere apoderarse de Jesús, quiere hacer un Jesús a su antojo, a su conveniencia. Entonces Jesús se va, cruza el mar y vemos que la gente cruza el mar buscando a Jesús. Si tú y yo leemos el Evangelio, los Evangelios, veremos que Jesús siempre está atendiendo a las multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene compasión de ellos, los sana, los alimenta, los bendice y tantas cosas que hace el Señor. ¿Lo ha hecho el Señor también contigo? Ahora bien, si tú y yo leemos en todos los evangelios cómo Jesús trata con las multitudes, aquí por primera vez, aquí en Juan capítulo 6, encontramos algo muy llamativo, muy impactante y muy poderoso. Y es que Jesús, por primera vez, confronta a las multitudes. Confronta a las multitudes. Los confronta con sus pecados,
los confronta con sus verdaderas motivaciones. Cuando hay unas personas que deciden seguir a Jesús, que van detrás de Él, Jesús se vuelve y les dice, ¿qué buscáis? Y el Señor sigue preguntando hoy, ¿qué buscas cuando supuestamente quieres seguir a Jesús? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? En Juan capítulo 6, versículo 2 dice la palabra de Dios, el Evangelio, que las multitudes le seguían, iban detrás porque veían los milagros que hacía. Pero ¿a quién estamos siguiendo tú y yo? ¿Al milagro, a la señal o al poderoso Dios que hace el milagro? Analicemos cuál es el motivo real del por qué sigo a Cristo y voy a descubrir qué tipo de discípulo soy. Repito de nuevo, analicemos cuál es el motivo de seguir a Cristo y voy a descubrir qué tipo de discípulo soy. A Jesús no le buscaban por la doctrina que les enseñaba, sino que buscaban a Jesús por el pan que Él multiplicaba para satisfacción de sus estómagos. Jesús les confronta y les dice, no me buscáis porque habéis visto las señales, el poder de Dios, mi doctrina, mi enseñanza, mis palabras. Me buscáis porque habéis comido el pan y los peces y os habéis saciado. Jesús no se deja llevar por la adulación de la gente, incluso cuando lo quieren hacer rey, sino que reprende su hipocresía. Jesús les dice incluso aquí, en este pasaje de la Escritura, no trabajéis por la comida que perece, sino trabajad por la que a vida eterna permanece. ¿Está diciendo Jesús que no había que trabajar? ¿Está diciendo Jesús que mañana lunes no se vaya a trabajar? No. Jesús le está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán por añadidura. Jesús está tratando de poner prioridades en las vidas de las personas, que la preocupación máxima de tu vida no sean las cosas de este mundo, las cosas terrenales, sino las cosas que son eternas. ¿Cuántos de aquí alimentan su cuerpo? Digan amén. ¿Y cuántos de aquí alimentan su espíritu? Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Hay un tipo de personas que el apóstol los define, eran los cretenses, si no recuerdo mal, que decía, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Imagínate tú que hay personas que su Dios es su estómago. ¿Has visto personas así? ¿Has hablado con personas así? Al oír la palabra trabajar, cuando Jesús les dice trabajar, los judíos piensan en las obras de la ley y preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre siempre, en toda religión, quiere hacer algo. Algunas obras para ganarse o merecer el cielo. Pero Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque por gracia, un don inmerecido, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si el hombre se justificara por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Adán y Eva, cuando pecan en el huerto del Edén y se ven que están desnudos, ellos tratan de coser hojas de árboles para cubrir su desnudez. Eso habla de la esencia del ser humano en su religiosidad,
que trata de cubrirse, pero solo un sacrificio que hizo Dios pudo cubrir con pieles a Adán y Eva. Quiero decirte que ningún sacrificio tuyo, ninguna obra tuya es suficientemente buena para cubrir tu desnudez ni justificarte delante del Dios Santo Creador. Solo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario puede cubrir nuestro pecado, puede justificarnos y puede salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al oír los judíos, al oír a Jesús, de la necesidad de creer en Él como el enviado del Padre, mira qué respuesta tienen otra vez. Van y le piden una señal. El apóstol Pablo escribe y dice, los judíos demandan y piden señal, los griegos buscan sabiduría, todo lo nuevo, todo lo novedoso. Y el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Mira qué actitud más. ¿Qué obra haces? ¿Sabes una cosa? Esto se llama empirismo. El empirista tiene que desarrollar sus sentidos. Yo tengo que tocar, yo tengo que oír, yo tengo que ver, yo tengo que sentir, yo tengo que experimentar, porque si no, no creo. Y creo que uno de los primeros apóstoles empiristas fue Tomás, que dijo, hasta que yo no toque y no meta mi dedo ahí en las heridas de Jesús, no creo. Y gracias al Señor por su misericordia, que se apareció a sus discípulos de nuevo y le dijo, Tomás, ven, toca, y cayó allí, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin ver. Tomás, creíste porque viste, pero más bienaventurado es creer sin ver. Pero hay personas que tienen que experimentar, porque si no, no creo. Déjame decirte, aquellos que basan su fe en lo que ven y lo que sienten, en milagros, en prodigios, en experiencias. Te voy a decir algo que dice la Biblia. Los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con decir, sí, yo creo que algo, ¡ay, Dios mío! ¿Has dicho alguna vez, Dios mío? ¿Cómo ha ocurrido esto? Dios mío, algo hay, algo existe, algo muy grande. Pero déjame decirte que los demonios también creen y tiemblan. Es muy distinto creer en Dios que algo hay, a como dice la Escritura, que Abraham creyó a Dios, no en Dios, a Dios, y le fue contado por justicia. Si tú basas tu fe en experiencia, en sentires, en lo que experimentas, estás propenso a ser desviado, porque un día vendrá el falso profeta, el anticristo que habla la Biblia, que va a hacer grandes prodigios y milagros que dice mentirosos. Así que lo único que realmente, y no estoy en contra de los milagros, si alguien está pensando, ¿no crees en los milagros? Sí, oramos por tu sanidad y vente a un culto de oración y si estás enfermo oramos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una persona en un momento de emoción, incluso que Dios lo sana en una campaña de milagros, no significa que ha nacido de nuevo. Porque lo único que transforma el corazón de verdad es la semilla, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra? ¿Cuántos creen en el poder regenerador de la palabra de Dios? La gente le dice a Jesús, ¿qué obra haces para que creamos en ti? Porque Moisés les dio a nuestro Padre pan del cielo. ¿Qué nos vas a hacer tú? Le estaban diciendo, anda, haz tú descender maná también.
En Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabes una cosa? Los israelitas, los judíos, habían idolatrizado a Moisés. ¿Qué nos das tú? ¿Qué señales haces tú porque Moisés? ¡Ay, Moisés! Tú no sabes, posiblemente hasta hicieron una estatua de Moisés. Era un pueblo propenso a la idolatría y no lo juzguemos porque tú y yo no somos mejores. Cuando las serpientes mordieron a los israelitas en el desierto y estaban muriendo muchos, Dios le dijo a Moisés, levanta en una asta una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente será sano. Llegó un momento que los israelitas cogieron esa serpiente e hicieron de ella un ídolo. Podemos hacer incluso ídolos de las bendiciones de Dios, de siervos de Dios. Y Dios tuvo que ordenar destruir esa serpiente. Moisés fue un instrumento, fue un vehículo donde Dios llevó su mensaje y bendición. No debemos de idolatrizar a nadie. No digas nunca en tu testimonio, yo me convertí con José Manuel, ni te acuerdes de mi nombre. Levanta a Jesucristo y di, cuando recibí el poder del Evangelio, transformó mi vida y le doy gloria única y exclusivamente a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Sabía cuando estaba preparando el sermón que en este momento iba a ir a aplaudir. Lo sabía. Porque sabemos a quién aplaudimos, ¿verdad? ¿Y qué vacuna más buena para ti? Y anda que para el que predica. Claro, así nadie me va a decir luego, no veas qué bien. Qué... Mensaje central. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, comer mi carne y beber mi sangre. Jesús es el pan de vida. Jesús repite una y otra vez que Él es el verdadero pan de vida. Si dice, soy el verdadero, es porque hay falsos. Así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así Jesús es el pan que alimenta nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El pan material es una cosa muerta, pero Cristo es pan vivo y vivificante. Pues aunque estuvo muerto por nuestros pecados, resucitó al tercer día con gloria y con poder para completar nuestra justificación. El maná se limitaba a preservar y sustentar la vida física. Cristo da la vida a los que están muertos sin delitos y en pecados. Efesios 2, versículo 1. ¿Cuántos saben lo que significa maná? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto, verdad? Cuando empezó el maná a caer, el Señor dio el maná del cielo, ese alimento para su pueblo en el desierto. La reacción de los israelitas, ¿cuál fue? ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Y cuando descendió Jesús del cielo, ¿cuál fue la reacción? ¿Quién es este? No conocemos a su padre, a su madre, no es el hijo del carpintero. ¿Cómo dice que descendió del cielo si están su hermano, su hermana aquí con nosotros? Y dice que descendió del cielo. ¿Quién es este? El maná estaba reservado para los israelitas, pero Jesucristo, el pan de vida, está para el mundo. Jesús repite varias veces que Él es el pan que descendió del cielo, varias veces, varios versículos que hemos leído al principio, que es el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, Jesús está reforzando aquí, mostrando su deidad. ¿Algún líder religioso puede decir que descendió del cielo?
Ninguno. Damos gloria a Jesucristo. El maná era un tipo, una figura del verdadero pan de vida, que es Jesús. Ahora tendríamos que preguntarnos en esta mañana también, ¿de qué tipo de pan te alimentas tú? ¿A cuántos de aquí le gusta el pan? A ver, ¿puedo ver su mano? Levanta sin miedo. Se ha grabado todo, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de pan, ¿verdad? Vamos al supermercado y antes, yo recuerdo cuando niño, pues, venía el panadero, una barra de pan, blanca o casera, ¿no? La típica, la famosa barra de pan de Alfacar. No quiero hacer publicidad ni me están pagando, pero eso es lo que conocíamos, ¿verdad? Ahora uno va al supermercado y hay pan de cebolla, pan de ajo, pan con queso por encima, pan integral, pan de no sé cuántas semillas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuántos panes hay? Pan de centeno, de avena, pan de aceite, pan de leche. ¿Cuánto pan? Pan de nueces. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Que hay muchos tipos de panes también. Te enumero algunos sacados de la Biblia, en los salmos, en los proverbios, en los profetas. Hay pan de lágrimas, pan de dolores, pan de maldad, pan comido en oculto, que se dice es más sabroso. ¿Qué significará eso? Pan comido en oculto es más sabroso. Ahora que no nos ve nadie. Pan de mentira, pan engañoso, pan inmundo, pan de enlutados y pan leudado de levadura. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos alimentamos nosotros? Yo quiero comer su carne y beber su sangre. Jesús llega aquí, habla del pan de vida y aquí sube un listón más todavía, va más allá y ya dice, ese pan es mi carne. Oh, ya, aquí ya. ¿Te das cuenta? La gente empezó, ¿cómo? Pidiendo señales, buscándolo. Segundo, murmurando. Cuando ya empezamos a escuchar, yo descendí del cielo, yo soy el pan de vida y tal. Murmuran, ya empieza, los niveles van subiendo, murmuran. Ahora cuando dice comer mi carne, beber mi sangre, ya contienden. Y el último nivel ya terminan por abandonar. Muchos se ofendieron, dice aquí el Evangelio, y dijeron, dura palabra es esta. Ahora, ¿hablaba Jesús de sacrificios humanos cuando dice comer mi carne y beber mi sangre? ¿Estaba hablando de hacer sacrificios humanos como pueblos paganos? ¿Está hablando de canibalismo? Tú sabes que en Roma, Nerón acusaron para quemar a cristianos, para echar a los cristianos al circo romano, lo acusaron, entre otras cosas falsas, de canibalismo por estas palabras de Jesús. Pero la ley, el Levítico, para los judíos, les prohibía incluso beber la sangre de los animales, cuanto más de seres humanos. Ahora, aquí hay un versículo tremendo, terrorífico, por expresarlo de alguna manera, en Juan 6, 66, que siempre me ha llamado la atención este número, Juan 6, 66. Número de hombre, ¿verdad? 666, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mientras Dios nos sana, mientras vemos su poder, mientras vemos sus manifestaciones, mientras me solucionan los problemas, mientras voy a una reunión que yo sienta bien, mientras voy a un lugar donde siento unas emociones agradables, donde la gente me atiende, donde me cuidan, mientras todas esas cosas y me suplen y me miman, etcétera, etcétera, genial. Pero en el momento que Jesús dice a la multitud, os voy a confrontar. Vosotros me estáis siguiendo la mayoría porque el Señor dice que conocía quienes creían y quienes no. Y me estáis siguiendo porque llenáis la barriga. O muchas otras cosas. Pero Jesús quiere discípulos de verdad. Aunque sea un grupo reducido,
pero que sea un grupo de discípulos de verdad. ¿Cuántos quieren decir en esta mañana, Señor, yo quiero ser un discípulo de verdad? Que ama tu palabra, que ama tu verdad. El apóstol Pablo tuvo que llegar a decirle a los Gálatas, me he convertido en enemigo vuestro por deciros la verdad. Ahí ya hay un choque cuando se le dice a alguien la verdad, su estado espiritual, su situación, ya. ¿Qué quiere decir que Jesús da su carne por el mundo? Escucha bien, se refiere a su sacrificio, su muerte en la cruz, su sangre derramada y su cuerpo partido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús da su carne por la vida del mundo, pero solamente el que come tiene vida eterna. Estamos diciendo que esto no era literalmente comerlo a Él físicamente, ni tampoco esto apoya la doctrina católica de la transustanciación, que creen que en un altar un sacerdote tiene el poder que cuando reza e invoca esa hostia y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús y reciben a Jesús. Y lo que están haciendo es sacrificar a Jesús cada domingo, pero en Hebreos dice que Jesús fue ofrecido de una vez, solamente una vez, para siempre. Un sacrificio único y perfecto. No hay que matarlo y sacrificarlo cada semana. Y si yo me tomo a Jesús solamente el domingo por la mañana, ¿qué pasa? ¿Que luego de lunes a sábado se me sale? ¿Y vuelvo el domingo a que entre otra vez? Jesucristo está hablando de algo mucho más poderoso. Es de comer su carne, beber su sangre, comer su palabra, su doctrina, decir, Señor, me agarro a los pies de la cruz en arrepentimiento y digo, Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados, recibo, me apropio por la fe de tu obra en la cruz, de tu sangre derramada por mis pecados que me limpia y me hace justo. La carne y la sangre de Cristo en este pasaje se están refiriendo a su entrega, a su muerte, a su sacrificio. Y el que toma de esa obra de Cristo recibe vida eterna. ¿Alguien dice amén? Comer su carne, beber su sangre es creer en Cristo. Una fe viva, activa, como el comer y el beber. Es una fe no que creo en Dios, algo habrá. No, es una fe viva, una fe activa como el comer y el beber. Jesús lo está simbolizando metafóricamente con el comer y el beber. Un apetito por Cristo, una hambre y sed de justicia, apropiarnos de su obra por la fe. ¿Sabes? De poco nos va a servir mirar un plato de comida. Inténtalo cuando llegue a casa. Cuando tu esposo ponga un plato de comida, tú siéntate y lo observas. Y dices, qué maravilla, qué rico, qué olor, qué imagen, qué estética, Y te vas. ¿Te alimenta eso? ¿Te alimenta ver cosas de lo que Dios hace? ¿Te alimenta oír algo, que ha oído algo, hablar de Jesús? ¿Te alimenta el haber ido a una reunión en una iglesia evangélica? ¿O realmente te va a dar vida si lo comes? Dice, por gracia, un don inmerecido, por medio de la fe, la gracia, aleluya, el don que tú y yo no podemos pagar jamás, pero es por medio de la fe. La gracia es el alimento, la fe es la cuchara, el tenedor que hace que te lleven la comida a la boca, la comamos y nos dé vida. Deleitarnos en Cristo, en su salvación. La doctrina del Cristo resucitado ha de ser nuestra comida, nuestra bebida, que nos sirva de alimento para el espíritu. ¿Alguien dice amén? Depender de Cristo para nutrir y dar robustez a nuestra vida espiritual, para crecer. Vivir de Él, como se vive físicamente, del alimento que tomamos. Y termino rápido, unas bendiciones que hay en comer su carne y beber su sangre. Primero, nos une a Cristo. Si como su carne y bebo su sangre, nos une a Cristo. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Segundo,
nos une para salvación. Si no comemos, dice la palabra, y bebemos, no tenemos vida eterna. ¿Quieres saber si tienes vida eterna? ¿Has comido la carne y bebido la sangre? ¿Has nacido de nuevo? Tercero, nos une eternamente para siempre y diariamente, continuo, no una vez que pasó, continuo. Y cuarto, también una bendición de comer su carne y beber su sangre es que nos une a los que están unidos a Cristo. Es terrorífico los vientos de doctrina y las corrientes diabólicas que se están moviendo, que muchas personas están cayendo en ese engaño diciendo, yo sigo a Jesús, pero no voy a ninguna iglesia. Y entonces, ¿en dónde dejamos que Cristo es la cabeza y su iglesia es su cuerpo? ¿En dónde dejamos que la iglesia es una casa de piedras vivas cuya piedra angular principal es Jesucristo? Necesitamos unirnos a Cristo y eso nos une a los que están unidos a Él también. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús es el pan de vida?